Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo utilizar Elementor Pro para diseñar nuestras webs. Vamos a ver cada uno de sus elementos para que puedas ver todas las cosas que puedes hacer con esta herramienta. Lo primero de todo es que debes de crear una página nueva dentro de tu apartado de WordPress, dentro del escritorio. Lo puedes hacer tanto desde añadir como desde el propio apartado de páginas. Una vez dado a añadir nueva, ¿vale? Si estás utilizando el editor clásico, ¿vale? Si estás utilizando el editor Gutenberg tampoco pasa nada, te aparecería este mismo elemento que pone aquí editar con Elementor. Así que como se trata de una página de pruebas para ver cada uno de sus elementos, simplemente vamos a poner pruebas, le damos a publicar. Y recuerda, cada vez que crees una página nueva en el apartado del plugin de Yoast SEO, aquí debes establecer las keywords o la frase clave objetivo, tal y como te indica aquí, con la que quieres aparecer o por la que quieres que te encuentren en los buscadores. Aquí debes de cambiar también el título, ¿vale? Que aparecerá en Google. Y aquí también el Slack, que es esta pequeña parte de aquí que también puedes editar. Te animo también a que establezcas una pequeña descripción. Si tienes el plugin premium también puedes añadir otras cositas como más frases como esta de aquí arriba, incluso también algunas cositas como contenido esencial. También recuerda que la página debes de elegir si quieres que la indexen los motores de búsqueda como Google o como Bing, o si por el contrario prefieres que no se indexe en esos motores de búsqueda. Una vez atendidas estas cuestiones, también recordarte que el plugin te hace una evaluación de elegibilidad muy útil en el caso de los posts del blog, y también te establece la posibilidad de hacer una predefinición de cómo quieres que esa entrada o esa página se comparta en cada una de las redes sociales que te muestran aquí, en este caso Facebook y Twitter. Como aquí lo que nos importa es el tema de la edición con Elementor, nos vamos directamente a editar con Elementor y vamos a ir analizando cada uno de los bloques que podemos ir añadiendo a una página nueva, ¿vale? Dejaremos atrás cuestiones de estrategia y vamos directamente a ponernos a analizar los elementos. ¿Por qué digo esto? Porque un consejo que te puedo dar de primeras es que legalmente estás obligado o obligada a mantener siempre el footer, ¿vale? De la web, porque a todos nuestros usuarios debemos de darles la posibilidad de acceder a cuáles son las políticas de nuestros servicios y de nuestros productos, ¿vale? Todo esto aparecerá aquí. El aviso legal y las políticas de privacidad harán referencia a cuestiones como nuestro domicilio fiscal, cómo pueden ejercer sus derechos en cuanto a la protección de datos, entre otras cuestiones. Las políticas de cookies informarán de qué plugins, de qué herramientas digitales está utilizando esta web para hacer un tracking, un trazado, monitorización de datos o de navegación, y los términos y condiciones harán referencia a los servicios, a las condiciones específicas de los servicios y productos, como por ejemplo puede ser las condiciones de devolución de un servicio o de algún tipo de producto. En el caso de toda la parte legal, especialmente esto que acabo de mencionar de servicios, lo veremos en otro vídeo. De momento, decirte que a nivel estratégico, aunque es obligatoria esta parte de abajo, la parte de arriba la puedes quitar, y de hecho te animo a que lo hagas. ¿Por qué? Porque si quieres que la atención se centre en el contenido de la web, es recomendable que no haya puntos de fuga, ¿vale? Si una persona está leyendo aquí, por ejemplo, algún contenido sobre un regalo que le vamos a hacer o sobre algún servicio, o se trata de una página de venta, no queremos que, entre comillas, se nos escape yendo a visitar el sobre mí, el blog, el contacto o cualquier otra cosa que tengamos aquí indexada, ¿vale? Así que recuerda que para quitar tanto el elemento de arriba como el de abajo, tan solo tienes que irte a esta pequeña parte de ajustes. No queremos que se nos muestre el título y no queremos que se nos muestre ni la parte de arriba ni la de abajo en este caso, ¿vale? La de abajo deberías de añadirla posteriormente, cosa que puedes hacer desde la parte de plantillas, ¿vale? Insertando el footer, ¿vale? Si no recuerdo mal, creo que va a ser este de aquí. Vamos a probar. Y efectivamente ya tenemos aquí el footer para insertarlo después.
Nos está saliendo aquí de nuevo el header y creo que nos ha hecho una configuración por defecto, efectivamente. Si ves que te está ocurriendo esto, simplemente haz un botón derecho, copiar esta parte, como hemos hecho aquí, copiar, y ya, como ves, nos aparece solo la parte de abajo, ¿vale? La vamos a dejar aquí por defecto simplemente para que te hagas una pequeña idea, ¿vale? De los elementos de los que puede constar una página. Existe mucha teoría sobre cómo construir una página. No es lo mismo construir una página de inicio, ¿vale? Es decir, lo primero que ves cuando entras a una web, que construir una página de sobre mí, una de contacto, una página de donde vas a tener las entradas de tu blog, que construir, por ejemplo, una página donde vas a tener un clúster de servicios o de productos, como puede ser Amazon, es decir, distintos cuadraditos, como por ejemplo podrías tener aquí varias columnas, como vemos aquí, y en cada una de ellas un producto diferente, ¿vale? No es lo mismo hacer cada una de estas páginas. Tampoco es lo mismo la estructura que sigues para una página, entre comillas, normal que para una página de ventas. En este tutorial lo que vamos a ver es cómo vas a poder construir cualquiera de esas páginas, ¿vale? Después tendrás que aplicar la estrategia que consideres. En primer lugar, ¿vale? Lo que vamos a ver es que, como has visto mientras iba aquí hablando, he ido creando varias secciones, ¿vale? Elementor y prácticamente muchos editores gráficos funcionan con esto, funcionan añadiendo distintas secciones. A estas secciones es donde tú les vas a ir incorporando los distintos elementos, ¿vale? Es decir, ten en cuenta que tú puedes crear, como hemos visto, la página de cero añadiendo estas secciones o a través de plantillas. La opción que te recomiendo es que si tienes urgencia, utilices algún tipo de plantilla y simplemente cambies los textos. Lo mismo con los bloques, ¿vale? A los bloques se refiere, pues, elementos que son más arquetípicos de una página web, como puede ser la página del header, un pequeño anuncio o la página del footer. Y las páginas, como estábamos mencionando, pues no es lo mismo la página de home que una página de contacto, por ejemplo. ¿Vale? Aquí veis que hay varias opciones y que no son iguales unas de otras. Cada una tiene unas estructuras y normalmente las plantillas suelen estar optimizadas para que cumplan su función. ¿A qué me refiero? Si tú no sigues el esquema normal, el usuario habitual de una página web, de internet, todos estamos acostumbrados a que cuando accedemos a la web pues vemos las distintas opciones, sabemos dónde contactar a la persona, sabemos si nos está dando recursos gratuitos, si es una escuela sabemos que tiene un login, si pulsamos en el icono del muñequito que suele haber en esas academias online. Entonces, cuanto más fácil se lo pongamos al espectador, al usuario de nuestra página web, mejor. Ahora bien, eso no es obstáculo para que la creemos de cero. Una vez explicado esto, que podemos crear de cero nuestra web aplicando secciones, como acabamos de ver con el footer, ¿vale? Que es otra sección más. Lo que podemos empezar a comentar es que las secciones se pueden editar de manera independiente, al igual que cada uno de los elementos que vayamos incorporando. Por ejemplo, si yo incorporo a una sección un texto, puedo editar o bien la sección haciendo botón derecho, editar sección, lo cual me permite incluso duplicar, copiar o pegar esta sección, pegar el estilo con todos los ajustes que hayamos hecho en la sección, que ahora veremos de disposición, estilo o ajustes avanzados, restablecer el estilo original o incluso podemos guardarlo como una plantilla. Imagínate que te has currado mucho un clúster de servicios, es decir, estos espacios para poner aquí tus productos y lo quieres copiar en otra página, pues lo puedes guardar como plantilla para que te resulte más sencillo. O incluso puedes abrir las dos páginas, la original de la cual quieras copiar contenidos y la que estés creando de cero, y hacer botón derecho copiar e incluso irte a la otra página, botón derecho pegar. Pegar directamente la sección, o si te gusta cómo te ha quedado el texto o los ajustes de animación que hayas puesto, pues también puedes hacer copiar simplemente y después darle a pegar estilo y te cambiará esas características. Una de las cosas que podemos ir analizando en primer lugar es que puedes empezar haciendo los ajustes del sitio. ¿A qué se refiere Elementor con ajustes del sitio? Pues vamos a hacer clic, un segundo. A ver si nos deja. Vale. De momento
Te voy explicando, parece que no está cargando, pero no pasa nada. Los ajustes del sitio se refieren principalmente a ajustes que tienen que ver con los posicionamientos de navegación. Después nos encontramos con el maquetador de temas, que lo que hace es hacernos, digamos, como unas pequeñas variaciones de todas las páginas que hemos creado como plantilla, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, el header, el footer, los headers y footers que hemos guardado como página. Aquí podrías, digamos, como hacer una edición rápida, es decir, directamente si quieres editar alguno de los elementos de estas secciones, entrar ahí, ¿vale? Sin embargo, es una opción que no vas a usar mucho, pero quería informarte de que existe. Volvemos al editor gráfico de Elementor. Y el siguiente elemento o configuración que vamos a estudiar aquí es las preferencias de usuario, ¿vale? Aquí se trata también de elementos que no vas a usar la mayoría de las veces. Se trata de preferencias especialmente pues, de detección en cuanto a interfaces de usuario o digamos distintas partes de control que van a afectar a tu uso de los distintos elementos. De nuevo, no es algo que vayas a usar demasiado. También es verdad que una vez empieces a crear páginas te saldrá una opción que será la de ajustes del tema, ¿vale? Podrás directamente, si le das, digamos, a estas opciones que ves aquí, hacer ajustes en cuanto a, mira, ya nos sale aquí, ajustes del sitio, en cuanto a la navegación que puedas hacer aquí. Pero puedes cambiar los colores globales, es decir, puedes elegir un color primario, un color secundario, terciario, ¿vale? Aquí puedes escoger, por ejemplo, si utilizas titulares, pues que tu color principal sea de un determinado color, que los textos que escribas sean de determinado color, o incluso si vas a hacer énfasis en un texto puedes predeterminarlo. Yo te aconsejo que, salvo que tengas ya tu marca personal definida con tus colores, no lo toques, y si lo tienes, que tu diseñador gráfico o la persona que se encarga de tu branding sea la que toque estos ajustes. Lo mismo con las fuentes, donde puedes seleccionar pues aquí cuál es tu fuente principal, ¿vale? Seleccionar de toda la lista que tienes. Puedes también predefinir, ¿vale? Aquí estamos predefiniendo configuraciones para todo lo que escribamos, lo cual nos va a ahorrar tiempo especialmente, pero no tiene otra justificación, ¿vale? Podemos ver el tipo de fuente, el tamaño, el peso se refiere a si está, digamos, en negrita o como vemos aquí distintos tipos de grosor de la letra. La transformación se refiere a si lo ponemos, vamos a escribir por defecto en mayúsculas, minúsculas, mayúsculas o normal. El estilo se refiere a la cursiva o digamos sí, como si lo quieres poner también con subrayado por defecto, ¿vale? La decoración es otro elemento también de estilo. La altura de línea lo que va a hacer es separar un poquito los textos, ¿vale? Y el espacio entre letras también. Lo mismo, organizar un poquito, no la altura, sino en este caso el espacio que hay entre las letras. Es decir, agrandará un poquito el espacio a lo ancho, ¿vale? Como digo, no te recomiendo tocar esto, salvo que tengas ya muy definida tu marca. Puedes establecer configuraciones predefinidas de cada uno de los elementos, ¿vale? Te comento esto simplemente para que sepas que existe, pero no lo vas a necesitar en la mayoría de los casos. Vamos también a ir analizando cada uno de los elementos de Elementor que puedes ir insertando, ¿vale? Ya hemos visto aquí lo primero de todo es que puedes insertar textos, ¿vale? Vamos a borrar este de aquí como ejemplo. Y vamos a ir uno por uno. La sección interior lo que hace es dividir una sección en secciones más pequeñas, normalmente entre dos, ¿vale? Si quisiéramos añadir una sección más, ¿vale? Podríamos haber hecho directamente esto, ¿vale? Se trata de lo mismo, hemos creado una sección con dos secciones, sin embargo, este elemento nos permite hacerlo directamente. Además, si quieres añadir más columnas, lo que puedes hacer es o irte a la sección general, y esto de aquí es el símbolo, digamos, de disposición de las columnas. Puedes hacer clic aquí o puedes hacer clic aquí, ¿vale? Y nos da opciones también de duplicar estas columnas. Si haces botón derecho, le puedes dar a duplicar o añadir nueva columna. ¿Cuál es la diferencia? Aquí duplicarás el contenido que ya tengas. Por ejemplo, si tienes una imagen, pues copiará la misma imagen. Y si le das a añadir nueva, simplemente te creará un espacio nuevo, ¿vale?
Más opciones. Si tenemos aquí de nuevo una sección nueva en elementos, puedes añadir encabezados. Esto se utiliza para los titulares, ¿vale? Vamos a ver cómo se edita un titular. Lo primero de todo es, oye, quiero saber la alineación de estas letras, ¿cómo la hago? Pues puedes hacerlo a la izquierda, a la derecha, justificado o en el centro. También puedes seleccionar todo e incluso establecer aquí una URL a la que quieres que se dirija la persona cuando haga clic en el texto. Para establecer las condiciones de apertura del enlace le puedes dar a configuración y establecer abrir en una nueva ventana o el añadir nofollow. Estos son cuestiones ya más de posicionamiento, ¿vale? Porque los navegadores suelen perjudicar determinado tipo de enlaces que establecemos, ya se traten a enlaces a la propia página, en fin, esto un especialista en SEO sabrá asesorarte sobre cuándo debes establecer esta opción o no. En cuanto a la opción de abrir en una nueva ventana, esto a lo que se refiere o lo que fomenta es que se mantenga la atención. Por ejemplo, si requerimos del usuario que realice una acción determinada cuando haga clic en el enlace, lo que no queremos es que la abra en una pestaña nueva. ¿Por qué? Porque haciendo clic le abrirá aquí una nueva pestaña y puede que se olvide de hacer ese trámite. Sin embargo, si establecemos quitamos esta opción, al hacer clic esta página se convertirá en la página de enlace y entonces le estaremos llevando a ese siguiente paso. También en cuanto al texto y cualquiera de los elementos que vamos a poder insertar desde aquí, no solo el encabezado, digamos como que tenemos tres opciones, ¿vale? Tenemos la opción de contenido, tenemos la opción de estilo y la opción de avanzado. Tres opciones para editar, ¿vale? La opción de contenido, pues, como bien dice su nombre, nos va a hacer referencia a las partes básicas del elemento que insertemos. La parte de estilo es donde editaremos todo lo relacionado con el tamaño, con el color, con la tipografía, las sombras. Por ejemplo, aquí si quisiéramos podemos establecer los colores por defecto que hemos visto antes en la configuración inicial o podemos directamente escoger el color que queramos, ¿vale? Por ejemplo, si quisiéramos el texto en rojo, lo arrastramos al rojo y ya estaría. Además, con los textos y también con las imágenes y cualquiera de los elementos, podemos elegir también la opacidad. Es decir, si no queremos que el texto se vea demasiado, podemos jugar con las transparencias. Además, con los colores, recuerda que cuando tengas tus colores de marca personales, puedes establecer aquí el código, ¿vale? Porque cada color, según su solidez, tonalidad y digamos los distintos matices que tiene, tiene un código diferente, ¿vale? Que normalmente suele ir precedido de un asterisco. Te recomiendo que esos colores básicos, aquí ves ese código del que estamos hablando, los tengas siempre a mano para siempre respetar tu imagen de marca. También puedes establecer modos de fusión, ¿vale? Aunque esto básicamente va a jugar con las transparencias del texto y cómo efectivamente pues se fusiona con los distintos elementos de tu página, ¿vale? ¿Por qué? Porque puedes tener de fondo una imagen y puedes querer pues que se fusione o que sea el texto un poquito más oscuro, ¿vale? Como mencionábamos, son elementos totalmente referentes al diseño. En cuanto a avanzado, tienes opciones relativas especialmente al margen, es decir, podemos establecer que establezca un margen, digamos, homogéneo en todos los lados, o si deshabilitas esta opción, te va a permitir jugar. A ver, vamos a dejarlo a 0 de nuevo. A ver, ahí. Si deshabilitas esta opción, te va a permitir jugar simplemente con alguno de los aspectos. Por ejemplo, yo solo quiero que tenga un poquito de espacio por arriba, ¿vale? O puede que solo lo quiera de abajo o de un lado. Pues con esto es con lo que vamos a jugar. El relleno se refiere también a algo parecido, pero la única diferencia es que va a añadir un espacio, no está añadiendo margen. La diferencia principal va a ser pues que se fusione esta sección con otra, ¿vale? Pero mi consejo es que vayas jugando con ambas opciones en el caso que veas que lo vayas necesitando. Estas opciones de aquí de momento no las vamos a mencionar, pero sí que te voy a pedir que tomes especial atención de este indicador de aquí, clases CSS. ¿Por qué? Porque podremos poner aquí distintos códigos por palabras relacionados con otros plugins que vamos a utilizar como Thrive Leads o como Convert Pro, donde podremos hacer que si una persona interactúa con este elemento se active otro plugin dentro de la web, como puede ser un pop-up, es decir, que nos aparezca aquí una ventanita o distintas opciones de animación, ¿vale? Pero de momento no es algo que vayas a utilizar con carácter habitual.
Recuerdo además que aquí estamos editando el elemento del titular, pero que también podemos darle a editar sección y jugar también con estos elementos. Ahora lo veremos. En cuanto a las opciones de edición del elemento, podemos añadir efectos de movimiento, ¿vale? Efectos de scroll, ¿vale? Al cómo queremos que este elemento se comporte cuando vayamos hacia arriba o hacia abajo en la web. Efectos del ratón, es decir, si queremos que al pasar por el elemento se haga algún tipo de control del mouse. Y sticky hace referencia a si queremos que se quede fijo este contenido, ¿vale? Por ejemplo, esto podríamos hacerlo con la sección de header y establecer que se quede fijo arriba, ¿vale? O que se quede fijo abajo. Esto hará que, por ejemplo, cuando hagamos scroll y bajemos por la web, el menú se quede fijo arriba, ¿vale? Es decir, que no sea como un elemento que vaya a bajar cuando hagamos scroll, sino que al hacer scroll nos va a acompañar el menú a lo largo de toda la página. También podemos jugar con el espacio entre columnas, con el alto, ¿vale? Y con la alineación vertical. Esto de aquí sí que te recomiendo que le prestes atención y que normalmente lo establezcas en medio, porque en dispositivos móviles lo que hará establecerlo en medio será mantenerlo siempre en el centro y que no se pierda, digamos, la atención. En cuanto a lo demás, los elementos de estructura, estos elementos de aquí, digamos, no vas a tocar mucho más que el contenido y el estilo. Pero bueno, para que tengas claro, digamos, las distintas cosas que puedes utilizar. De los elementos avanzados, algo que sí que vas a utilizar mucho es el elemento de fondo, ¿vale? Donde puedes escoger un fondo, digamos, normal, donde podrás escoger entre un color o un degradado, e incluso puedes añadir una imagen y puedes escoger un fondo diferente que tan solo aparezca cuando ponga el usuario el ratón encima del elemento, ¿vale? Igualmente puedes escoger un color, un degradado o una imagen. Además, si quieres añadir otro fondo, ¿vale? También puedes establecer aquí en estilo, dependiendo del elemento que insertes, un fondo diferente. Lo que nos queda también es la parte del borde, donde si se tratara de una imagen podrías jugar a añadir relleno para redondear las esquinitas. Y también le podrías poner sombra al elemento. Aquí, como estamos editando la columna, pone la sombra en la columna, ¿vale? Sin embargo, si jugamos aquí con esto, ¿vale? A ver, aquí tenemos lo que es la columna, pero si jugáramos con la sección e hiciéramos lo mismo, también podríamos añadir esta opción jugando con las sombras, ¿vale? Lo único que en esa opción aparecerá en otras opciones de estilo aquí en borde y sombra de caja, ¿vale? Pero se trata de la misma opción. Si continuamos editando este elemento, después del borde, lo que nos encontramos es la colocación. Podemos establecer si queremos que esté centrado o más bien hablamos de la posición, a la izquierda, el centro a la derecha. Lo más importante de los elementos avanzados es la opción de adaptabilidad. ¿A qué nos referimos? Podemos escoger si este elemento se muestra en todas partes, ¿vale? Si están estas tres opciones desmarcadas, se va a mostrar tanto en la versión de ordenador, de tablet como móvil, o podemos establecer que solo queremos que se muestre en móviles, en cuyo caso deshabilitaríamos la opción de escritorio, o solo queremos que se muestre la versión de ordenador y daríamos a estas dos opciones. ¿Esto por qué ocurre? Porque, por ejemplo, yo puedo coger este texto de aquí, le doy a estilo, le doy a tipografía, subo mucho, digamos, el tamaño de la letra, y si yo ahora me voy a la versión de tableta o a la versión móvil que podemos consultar desde aquí, le damos a versión móvil y veis que el texto pues ha cambiado un poco, ¿verdad? Pues imagínate que queremos un texto que sea más pequeño para la versión móvil. Lo que podemos hacer es darle a botón derecho, duplicar y dejar una versión para escritorio, yéndonos a avanzado, adaptabilidad, lo ocultamos de los móviles y a la versión móvil lo que hacemos es ocultarla del escritorio. Entonces nos iríamos igual ajustes, avanzados, adaptabilidad y lo ocultaríamos de escritorio. Así, por ejemplo, si visitamos la versión móvil, lo que podemos hacer ya es cambiar el tamaño de esta tipografía y hacerlo más pequeño. Entonces en la versión móvil se mostraría así y en la versión de ordenador se mostraría así sin que se muestre el texto de abajo. Pero es importante que tengas en cuenta esto, que tienes que ocultarlo y no caer en el error de dejar ambas opciones, porque si no lo que puede ocurrir es que si se te olvida cambiar esta configuración
y, por ejemplo, pones las dos opciones, pues al ver la opción definitiva te saldrá repetido el texto. También si quieres ver cómo se va a ver definitivamente, puedes pulsar esta flechita de aquí y te dará la versión definitiva en ordenador, si tienes marcada esta opción, o en móvil o tableta si tienes marcada cualquiera de estas dos otras opciones. Continuando con los distintos elementos que puedes insertar, lo siguiente es las imágenes, ¿vale? Donde puedes además configurar el tamaño de la imagen, también la alineación y aquí el ancho. Normalmente el tamaño de la imagen va a depender del ancho que quieras que tenga en este sentido, ¿vale? En cuanto al contenido, es tan sencillo añadir imágenes como hacer clic aquí y seleccionarla de tu biblioteca de medios, si es que has subido ya las imágenes, o puedes subir un archivo desde tu ordenador. ¿Vale? Sí que te recomiendo por temas de posicionamiento que siempre escojas un título que pienses que va a ser la palabra por la cual la persona media usuaria de Google va a buscar un tipo de imagen, ¿no? Por ejemplo, aquí podrías poner gato ojos verdes y así tu página se va a posicionar mejor, ¿vale? Por ejemplo, le damos a insertar esta imagen y aquí podemos jugar con distintos elementos. Podemos poner un enlace, ¿vale?, a un archivo de medios, es decir, a otro elemento que tengamos en nuestra biblioteca o a una URL de nuestra elección, con las mismas características de antes. Es decir, podemos seleccionar que nos lleve a una ventana nueva o que si hace clic directamente le lleve a otra página. Aquí también podemos seleccionar tamaños por defecto y si ponemos personalizado nos va a dejar jugar con otro tipo de elementos, ¿vale? Como por ejemplo, si fuera un fondo, pues la posición, si queremos la imagen más a la izquierda, más a la derecha, que la imagen sea un poquito más amplia, ¿no? Por ejemplo, si pusiéramos aquí 500 por 500, nos cambiaría un poquito el tamaño y selecciona, como veis, tan solo una parte de la imagen y no la totalidad de la imagen. Es un poco a esto a lo que me refiero. Podéis seleccionar también el ancho máximo, hacer crecer la imagen. Y en cuanto al alto, simplemente lo que va a hacer es alargarlo. Si no te gusta alguno de los ajustes que has hecho, simplemente puedes darle a Control Z y va a deshacer esos cambios. Igualmente, también cambia, puedes establecer configuraciones de, oye, yo al pasar el cursor quiero que ocurran distintas cosas, ¿no? Puedes hacer que al pasar el cursor aparezca una imagen diferente, que cambie la opacidad, o otros elementos similares. También, como mencionábamos antes, puedes jugar con el relleno, lo cual va a hacer que cambien los bordes. Como ves, se han redondeado, ¿vale? Normalmente el estándar para bordes redondeados suele ser establecer 10, ¿vale? Pero puedes establecer todo lo que quieras. También puedes establecer sombra, ¿vale? Y escoger el tipo de sombra. Si quieres que sea vertical, un poquito más borrosa, puedes escoger el color, la opacidad de esa sombra, el color de esa sombra, ¿vale? Y así puedes darle distintos toques así un poco luminosos. Igualmente, si no te gusta, le das a Control Z y eliminas ese nuevo ajuste que acabas de hacer. Y en avanzado, lo mismo. Tanto margen como relleno son las mismas condiciones. En efectos de movimiento puedes establecer animaciones que no habíamos visto antes con toda esta variedad, ¿vale? Por ejemplo, que aparezca directamente, que aparezca desde abajo, que aparezca desde un lado. Aquí ya puedes seleccionar lo que más te guste. También la duración o el retardo. Puedes establecer cuánto tiempo quieres que pase desde que la persona visita la web en cuestión de milisegundos para que esa animación surta su efecto. También puedes seleccionar el fondo, ¿vale? Tanto de la imagen como de la sección. Y el resto de elementos son bastante similares. Si tienes alguna configuración específica que te haya hecho un diseñador gráfico, incluso, como mencionábamos, puedes insertar aquí código CSS para cambiar algunos temas de diseño del elemento que insertes. Y continuando con el resto de elementos, ya aquí vamos a ir un poquito más rápido, ya que hemos visto las distintas formas que tienes de editar estos elementos, ¿vale? Lo siguiente, vamos a borrar esta imagen y vamos a borrar también esta... Bueno, vamos a dejarlas y así vamos viendo todos los elementos que se pueden ir insertando. Hemos empezado por las secciones, el encabezado, la imagen. El editor de texto básicamente se trata de añadir un texto simple, ¿vale? Aquí puedes, a partes del texto, añadir un hipervínculo. Se trata de uno de los elementos básicos. Añadir una imagen. Puedes también editar en cuanto a la parte de estilo, el color del texto, la tipografía y los mismos elementos de antes. También cuando editas la tipografía puedes jugar con el tamaño
y puedes jugar con lo que mencionamos antes de el peso de la tipografía, ¿vale? Y esto está listo. Otro de los elementos que podemos insertar es un vídeo donde te va a pedir la URL. Normalmente te la va a pedir de YouTube, de Vimeo o si lo tienes alojado en un servidor propio, la URL de ese servidor. En tiempo de inicio puedes también establecerlo. Puedes establecer si quieres que empiece a reproducirse automáticamente el vídeo cuando alguien entre en la web. Puedes también establecer que esto no ocurra en móviles, opción que te da porque Google penaliza esa opción. Que el vídeo esté o no silenciado, que esté en bucle. Si es un vídeo corto, lo que puedes hacer es, oye, es un vídeo de 15 segundos, pero quiero que esté constantemente repitiéndose porque lo tengo de fondo. Pues lo pondrías en bucle. Puedes establecer si quieres que se muestren o no los controles del reproductor, es decir, esto de aquí de play, o que no se muestren, en cuyo caso pues esto de aquí no aparecería y como veis el usuario no puede interactuar. Por ejemplo, esto lo podéis hacer, podéis insertar un vídeo directamente como hemos hecho aquí, o en una sección puedes directamente darle a editar sección y en estilo, en capa de fondo, puedes añadir también o una imagen o un vídeo, ¿vale? Entonces tendríamos ese vídeo reproduciéndose de fondo. Más cosas, puedes añadir botones. En este caso la edición es lo mismo, dependerá de el color y el diseño que le quieras dar. Puedes insertar un separador, lo cual establecerá una pequeña línea entre un espacio y otro, o si quieres dejar más espacio entre el texto y el botón, puedes añadir pequeños espacios. Además, puedes seleccionar la longitud de ese espacio. También, igualmente, puedes seleccionar si quieres que se muestre o no en determinado tipo de dispositivos. Porque esto va a ser muy importante si quieres en móvil, a veces queda un poco pegado un contenido con otro. Entonces, utilizando esta opción vas a poder hacer que aquí, por ejemplo, oye, es que en el móvil no queda tan junto, ¿no? Pues lo que haces es establecer un poquito más de espacio. Más elementos. Puedes insertar también Google Maps en el caso de que quieras insertar la dirección de tu local. Puedes insertar pequeños iconos, ¿vale? Que podrías poner, por ejemplo, aquí podrías añadir una sección interior, el texto lo podrías poner en un pequeño ladito y aquí podrías poner un pequeño icono y tienes aquí todo un directorio que puedes buscar también por nombre de distintos iconos. Si seguimos desplegando, puedes añadir post que van a estar vinculados con las entradas de tu blog. Entonces, si no tienes post, no se van a mostrar. Sin embargo, si tienes varias entradas en tu blog, al insertar esto, se van a mostrar todos los posts. Aquí, como ves, tenemos el post 1 de prueba y la prueba 2, porque son las pequeñas pruebas que hemos hecho en otros vídeos anteriores. En este caso simplemente se van a mostrar y aquí puedes editar pues los colores, los hipervínculos, si quieres que se muestre la fecha, una pequeña foto del autor en el caso de que sean diferentes. Puedes escoger ahí una amplia gama de opciones. También si tienes un portfolio podrías insertarlo o podrás insertar una galería de imágenes. Algo que se suele usar, aunque no vamos a utilizar desde el plugin de Elementor, es insertar un pequeño formulario donde nos dejen el nombre, el email y un mensaje y que podremos sincronizar con nuestro proveedor de email marketing. Por ejemplo, para sincronizarlo es tan fácil como darle a qué acción queremos que ocurra después de que la persona le dé a enviar. Pues aquí ponemos email, pero nos va a dar distintas opciones. Aquí, como ves, tenemos varios proveedores de email marketing. Yo os voy a recomendar ActiveCampaign. Entonces, si pusiéramos ActiveCampaign, nos va a pedir después, como ves, aparece esta opción aquí abajo que antes no estaba. Aparece ActiveCampaign y podemos ya hacer la configuración como veremos en otro vídeo. De todas formas, este tipo de formularios suelen ser bastante proclives al spam, por eso no los vamos a usar. También puedes establecer un pequeño login en el caso de que tengas un membership site en tu web, donde la persona para acceder a determinado tipo de contenidos tenga que poner su nombre y su correo. Puedes establecer pequeñas diapositivas, un menú de navegación. Esto se trata de un titular animado, donde podrás escoger dónde quieres que esté la parte de la animación y también podrás seleccionar qué tipo de animación quieres que sea.
para este titular para darle algo de énfasis. Podrás seleccionar el color, tanto del texto como de, digamos, la parte de énfasis. Más cosas que podemos insertar. Puedes insertar también una lista de precios que viene ya prácticamente hecha por defecto, algo que es muy útil en el caso de las páginas de venta. Podemos insertar también una tabla de precios en el caso de que tengamos distintas modalidades para nuestro producto. Podemos insertar varias y aquí nos va a dar las distintas opciones. Después de la tabla de precios nos establece la opción de la caja, ¿vale? A ver cómo lo llaman por aquí, que tiene distintos nombres. Si subimos un poquito, aquí está. Se trata de una caja que voltea. Esto es muy interesante para poner, por ejemplo, imágenes de fondo, del antes y del después. Así que te recomiendo trastear con estas opciones. Puedes poner de fondo un color plano como ocurre aquí, o fotos, o también incluso algún vídeo. Y también puedes poner botones y un pequeño texto. Puedes poner también una pequeña tarjeta con una llamada a la acción. Se trata de una imagen, un pequeño texto y un pequeño botón. Incluso aquí esta imagen pues se va a mover si tú quieres, claro, depende de la configuración que hagas, cuando pasen el cursor por encima. Más opciones que podemos insertar dentro de Elementor. Si seguimos bajando, nos encontramos que puedes insertar un carrusel de imágenes. Esto es interesante. Si tienes muchos clientes, puedes ponerlo y la persona que visite tu web podrá ir viendo cómo van pasando todos los clientes que has tenido. Si has tenido muchos alumnos, puedes hacerlo exactamente lo mismo, pero con los testimonios de esos alumnos en el caso de que sean de texto. Si tienes reviews a nivel de estrellas, por ejemplo, de un libro, puedes establecer un pequeño elemento donde salgan las estrellas que esa persona ha puesto a tu producto. Podemos seguir insertando distintos elementos relacionados con los testimonios. Y también puedes establecer una pequeña tabla de contenido. Si lo que quieres es que no quede demasiado larga tu página, insertar una tabla de contenidos pues, lo que hace es establecer un pequeño índice que además es desplegable y que va a depender de las distintas opciones que tú establezcas con H1, H2, H3, que se están refiriendo a los headlines, ¿vale? A los titulares. Si tú al escribir esta sección pones aquí un H1, pues estará marcado como de la primera categoría de titulares y así sucesivamente. Más cosas que podemos seguir viendo dentro de este tutorial después de la tabla de contenido es que puedes establecer un pequeño reloj con una cuenta atrás, por ejemplo para un lanzamiento de un libro o de una clase online. Puedes establecer botones para compartir en redes sociales. En el caso de que tengas una cita célebre, puedes hacer un despliegue y esto quedará muy bonito. Tienes opciones muy interesantes para poner citas de referentes o de personajes famosos. Puedes poner también el botón de Facebook para que le den a me gusta o empiecen a seguirte en la página. Un pequeño plugin de comentarios de Facebook para que pongan un comentario. Si pones aquí una masterclass, pues por ejemplo puedes poner aquí comentarios de Facebook y que estarán vinculados con tu página oficial. Aunque esta configuración tendrás que hacer una configuración especial de Facebook, pero bueno, si tienes cualquier duda nos puedes escribir. Puedes poner la página de Facebook directamente y esta opción de aquí lo que va a hacer es poner pequeños lazos que lo que nos hacen es dar espacio a nivel de animaciones para no sobrecargar demasiado con texto, ¿vale? En lugar de un espacio puedes poner una pequeña animación de todas las que tienes en librería o incluso insertar la tuya propia. Como elementos generales también puedes establecer el cuadro de imagen, que esto es imagen y texto, donde además puedes insertar cualquier otro elemento. Puedes insertar también como elementos generales lo mismo, pero en lugar de con una imagen, con un icono. La valoración en estrellas, pero con un formato diferente al que hemos visto. Carrusel de imágenes, una galería básica, ¿vale? A nivel de pequeños cuadros. Un listado de iconos, algo súper interesante para poner, por ejemplo, un checklist con el icono de marcado, el icono de la X o cualquiera que escojamos de la galería. Recuerda que aquí tienes miles de iconos, bueno, cientos de iconos para escoger. Dentro de los elementos generales que puedes insertar, también puedes escoger un pequeño contador
por ejemplo, de clientes. Si ya tienes un número de clientes determinado, podrías seleccionar aquí y establecer el número, o si tienes un libro y conoces el número de descargas, también lo podrías poner ahí, y al ser una animación queda un contenido mucho más dinámico. Puedes establecer barras de progreso. Esto, si se trata de una página de tránsito, pues muy interesante es el poner estás al 50% del trámite para descargar algún recurso, por ejemplo, o si estás haciendo un pequeño test y son páginas diferentes, también lo puedes utilizar con esas opciones. En cuanto a recomendaciones, puedes insertar también aquí un pequeño elemento donde te hagan también una reseña. Y si seguimos bajando, puedes establecer otras opciones como pestañas de elementos, es decir, que pudieran escoger distintas opciones, ¿vale?, de contenido. Pestaña 1, pestaña 2, pestaña 3, como si fuera las pestañas del navegador dentro de tu de Internet o de Google Chrome. Las opciones de acordeón y de alternar son opciones similares, donde la de alternar es una opción similar a la de la tabla de contenidos y con el mismo objetivo, que la página no quede demasiado larga. Podríamos poner aquí el titular, que lo editarías desde aquí, y aquí igual. Incluso también lo mismo, puedes poner pequeños hipervínculos. Si seguimos bajando, ya estamos terminando. Entre los elementos que podemos insertar, puedes añadir los iconos de redes sociales para que te empiecen a seguir y escoger en estilo el diseño que quieres que tengan. Puedes escogerlo con un radio determinado, puedes establecer aquí que sean redondos. Esto ya puedes determinarlo tú. Incluso el icono, al pasar el cursor, puedes hacer que crezca y así interactúa un poco más con el usuario y le llama más la atención. Todo esto al final son cuestiones más estratégicas que otra cosa. Puedes establecer una alerta. Por ejemplo, si tu producto está a punto de agotarse y no tienes stock, pues podrías poner esa pequeña alerta. Aunque este elemento no lo vas a usar mucho porque existen plugins que lo hacen de una manera mucho más optimizada, automática, integrada. Si tienes una cuenta en SoundCloud donde puedes subir tanto podcast como canciones, podrías establecer aquí el botón de suscribirse como si fuera YouTube. En el caso de que tengas un pequeño código en HTML, podrías insertarlo, y aquí se podrían insertar desde pequeñas cajas o similar al HTML. Si tienes un código de HTML, ya sea porque quieres insertar algo de seguimiento o porque tienes alguna caja, por ejemplo, de afiliados de alguna tienda, un banner, pues lo podrías insertar como código HTML. Las anclas de menú es un elemento muy interesante donde, por ejemplo, aquí podrías poner a ver, bajamos un poquito. Imaginaos que esto se tratara de un pequeño producto para gatos y que el producto para la compra directamente lo tuviéramos aquí. Pues lo que podríamos poner utilizando un asterisco es oferta, y aquí en el menú, en el botón o incluso en la imagen, al darle a editar, en el enlace podríamos poner oferta. Y lo que va a hacer ese ancla de menú es que cuando hagamos clic en el botón nos lleve directamente a ese elemento. Si bajamos y movemos este elemento al precio, nos va a llevar igual allá donde hayamos puesto el ancla de menú. Ahora mismo no nos sale, pero al hacer clic pues nos llevaría también ahí hasta aquí abajo. Ya de los últimos elementos que podemos encontrar tenemos la barra lateral. Esto se trata de un elemento que se integra con otro tipo de plugins. Aquí nos dice que no se encuentra, pero bueno, se trata también de un elemento donde podemos, por ejemplo, lo habrás visto en muchos blogs donde te encuentras una parte de contenido y a la derecha hay una barra lateral, que es lo que nos deja configurar este elemento para insertar pues, botones de suscribirse a alguna red social, por ejemplo, o alguna oferta de producto. Incluso podemos poner también, esto es típico de los posts o de las entradas de los blogs, un botoncito de leer más, donde cuando la persona le dé clic a ese botón le lleve a algún tipo de enlace o haga un despliegue de esa sección. Incluso podemos aquí editar el mensaje que le aparezca a esa persona. En cuanto a configuraciones de sitio, esto normalmente no lo vas a usar.
aunque el menú de navegación sería lo que nos aparecería aquí, por ejemplo, en el header. Eso es un menú de navegación. El mapa del sitio es algo que especialistas en posicionamiento y en diseño web pues te ayudarán a trazar para que a Google le resulte mucho más sencillo encontrar cada uno de los elementos de tu web. Es decir, como si fuera un holding empresarial o un organigrama, te saldría cuál es tu página de inicio, cuáles son sus diferentes categorías. Todo eso lo puedes enviar a Google para ayudar a sus motores de búsqueda a entender mejor tu web, y cuanto mejor te entienda Google, mejor posicionado o posicionada vas a estar. Así que es algo también interesante, pero en el punto en el que estamos ahora editando esto no necesitas, digamos, profundizar demasiado. Ahora bien, si cuentas con los recursos, contratar a un profesional de posicionamiento te va a resultar muy interesante, no en el corto, no en el medio plazo, pero sí en el largo plazo. También puedes establecer un formulario de búsqueda en el caso de que hayas establecido distintos elementos dentro de tu web. Si este post o esta entrada fuera sobre comida para gatos, podrías poner comida para gatos, y al haberlo utilizado aquí te llevaría a esa sección de la web. Y Bitramps, no sé si se trata de una red social, pero bueno, es un elemento similar. A ver, aquí me habéis pillado porque esta opción no sé muy bien qué es, pero tiene pinta de ser también alguna integración. También recordar que a medida que vayas instalando plugins dentro de tu WordPress, puede o no que aparezcan aquí otras opciones relacionadas con ese plugin. Con carácter individual también te deja insertar, por ejemplo, un extracto de alguno de los posts que tienes, como estos de aquí abajo. También con carácter individual una imagen destacada, otra tabla de contenidos, la opción de destacar la posición de alguno de los autores. Esto lo vamos a, aquí, al ser la web de Borja, nos selecciona a Borja, pero si tuviéramos más autores dados de alta como usuarios en WordPress, nos dejaría también insertar tanto su logo como su nombre como su pequeña biografía. Podemos también establecer un pequeño apartado con los comentarios para mostrar lo que los usuarios están diciendo. Aquí nos sale como cerrado porque no es la página de blog, pero lo podríamos abrir. Y vamos a seguir bajando. Navegación entre posts. Se trata de una opción diferente de navegar entre las entradas. En cuanto a opciones de WordPress, esto prácticamente no lo vas a usar nunca, porque básicamente lo que nos hace es insertar distintos elementos que nos permite WordPress. Guarda relación con lo que he mencionado antes. Aquí te irán apareciendo distintos elementos adicionales. Estos van a aparecer siempre, pero adicionalmente cuando instales nuevos plugins te aparecerán más opciones. Como ves, en el WordPress básico nos aparecen estas opciones, y en el WordPress Pro, que es la versión ya de pago que hemos adquirido antes, nos aparecen ya todas estas opciones. A medida que vayamos instalando nuevas cositas, nos irán apareciendo más opciones. Existen también otras configuraciones más genéricas aquí desde el punto de vista global, que también se activan a medida que vamos activando distintas opciones de la web. Pero con lo que hemos visto ahora, puedes ya empezar a diseñar desde cero tu página web para que impresione, para que atraiga clientes. También incluso puedes establecer pequeñas animaciones, tanto de texto como de imagen, dándoles un efecto, por ejemplo, como si la imagen estuviera flotando, o establecer distintas animaciones que puedes fijar yéndote aquí a Custom CSS y insertando el código. Es decir, existen opciones un poquito más avanzadas, pero recordarte simplemente, por poner cierre ya a este vídeo, que cuantas más virguerías o artificio pongas en tu página, más lenta va a ir, y lo que buscamos es que se trate de una página funcional, que cuando la gente entre sepa qué es lo que se va a encontrar, y que la web sea rápida, sea fluida. Entonces la mejor recomendación que te puedo dar es que lo mantengas todo lo más simple posible, lo cual es complicado. Así que mucha suerte, mucho ánimo diseñando tu web ahora que has aprendido cómo utilizar todos estos distintos elementos, y sobre todo no dejes de investigar, porque lo bueno de tener un plugin de suscripción, es decir, que se va a renovar cada año, es que tanto por temas de ciberseguridad, algo muy importante en los plugins de WordPress que nos va a mantener la web segura, como por la parte de actualizaciones nos va a permitir el estar siempre a la última en cuanto a la forma de diseñar la web, y eso hará que también nos aparezcan o bien distintos elementos nuevos o incluso distintas formas de implementar estos mismos elementos.
Si tienes cualquier duda referente a lo que hemos visto, no dudes en dejar un comentario en la plataforma o escribirnos un correo. Y por último, también recordarte algo muy importante y que es que tienes varias opciones de guardado. Puedes directamente actualizar la web porque esta web ya está publicada. La puedes guardar como borrador caso de que no quieras que los cambios sean definitivos, o si quieres que la web deje de estar disponible temporalmente, recuerda que en estado la puedes dejar en borrador. Y al darle aquí nos saldría, vamos a ver, al darle en borrador, si le damos a guardar como borrador, ya esto se quedaría aquí como definitivo y no sería pública esta web. En el momento en el que le diéramos a publicar, ya otra vez estaría disponible para todo el mundo. Recuerda además en las páginas siempre dejar el footer que hemos mencionado al principio, y si quieres que se muestre en la parte de arriba y la de abajo, recuerda que la configuración de la estructura de página sería por defecto. Si le das aquí, ahora verás como tanto arriba como abajo aparecen tanto el header como el footer. Y nada más, espero que te haya sido de ayuda este pequeño tutorial y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!